Bendiciones para todos aquellos que nos están siguiendo en vivo aquí y también a través de 3ABN Latino en el momento de la emisión. En esta ocasión nos corresponde tocar uno de los temas que ha inquietado y ha apasionado a muchos reflexólogos, pensadores de las Sagradas Escrituras en relación con el tema de la segunda venida de Cristo y las escuelas de interpretación profética. Cuando nosotros nos aproximamos al tema de la segunda venida de Cristo, entra dentro de un marco teológico al que lo calificamos como el de la escatología. Es una composición de dos vocablos griegos que es logos, la parte final, que es el estudio de, y eschaton, las cosas finales, y que combinado estaría significando el estudio de los eventos finales. Y de hecho, cuando nosotros abrazamos definitivamente las Sagradas Escrituras para tocar este tema, estamos frente a uno de los grandes temas de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un placer acompañarlos en esta serie de pilares de la profecía y a lo largo de las siguientes ocasiones en las que ustedes estén interactuando con 3ABN Latino estarán viendo definitivamente una serie de temas relacionados con este aspecto de la venida del Señor o de la venida de Cristo, ya sea que hagamos referencia vía Antiguo Testamento o a través del Nuevo Testamento. Quiero decirles que el tema del día del Señor, de la venida del tema del Señor, es uno de los grandes temas de la Biblia y de hecho es importante para nosotros porque nos calificamos como adventistas del séptimo día. Allí en el norte de Estados Unidos, en la zona de Battle Creek, cuando un conglomerado de pioneros venidos de diferentes movimientos religiosos comenzaron a revisar los elementos que tenían en común, descubrieron que dos grandes temas eran los que impactaban su reflexión y su vida espiritual. El tema de la próxima venida del Señor Jesucristo y la observancia del sábado. De hecho, este es uno de los pilares definitivamente de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, e invito a quienes nos están viendo por 3ABN Latino en televisión y a los presentes que nos acompañan, que por favor abran sus Biblias y veamos y analicemos una serie de pasajes en el Antiguo Testamento referidos a este aspecto y veamos cómo se van entroncando dicho tema en el Antiguo Testamento también hacia el Nuevo Testamento. El libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 40, versículo 10, dice el texto: «He aquí que Jehová el Señor vendrá, y dice, con poder y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro». Cuando vamos hacia el final, Isaías lo estamos ubicando en torno a mediados del siglo 90, 850 aproximadamente antes de Cristo, y cuando vamos a el final del Antiguo Testamento, prácticamente cuando llegamos a Mateo ya nos pasamos de dicho libro. El libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 1, dice: «Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». Versículo siguiente: «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». La venida del tema del Señor es prácticamente algo que lo encontramos como algo comunal en ambos textos. Pero no solamente son Isaías, Malaquías, nosotros podemos hacer referencia a Ezequiel, a Joel, a Abdías, a Sofonías, Zacarías, Malaquías, etc. Vamos a encontrar que la mayoría de los profetas menores y también
porciones de los Salmos y grandes porciones del Antiguo Testamento hablan acerca de la venida de Jehová, del gran día del Señor. Muchos se preguntan cómo se ha entroncado este aspecto en su relación teológico-religiosa, tanto de Antiguo a Nuevo Testamento. Simple. Básicamente, las grandes manifestaciones de Dios, llamadas teofanías en teología, se transformaron en las grandes manifestaciones de la venida del Señor Jesucristo, cristofanías. Es decir, las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo va a tomar como las grandes manifestaciones de Cristo, porque hay un elemento que es esencial y claro, y es que el Nuevo Testamento, cuando va a hablar de la venida del Señor Jesucristo, no habla meramente del Hijo del Hombre, porque entiende que el Hijo del Hombre es Dios. Y la divinidad de Jesús está claramente presentada en el marco de las Sagradas Escrituras, y es el elemento que une, que fusiona lo que nosotros podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que Evangelio según San Mateo nos presenta la venida del Señor. Lo vemos de distintas maneras, el sermón de las señales en Mateo 24, lo vemos también en un panorama doble, interesantemente adaptado a la condición de la iglesia. Porque por un lado en el capítulo 24 nos encontramos que habla acerca de la condición en la cual habría de estar el mundo cuando la venida del Señor se aproxime, mientras que en el capítulo 25 encontramos que hablaría de la condición de la iglesia. ¿Cómo estaría la iglesia cuando la venida del Señor se aproxime? Ambas condiciones con ambos espectros de signos y señales claramente identificatorios, nos vamos a encontrar que en los dos capítulos el Señor va a ir dando tintes característicos de cómo habrían de manifestarse en el mundo y también en la iglesia. Lo vamos a ver esto reflejado en Marcos, lo vamos a encontrar en Lucas, y un libro que no es de los sinópticos, que es el libro del Evangelio de Juan, definitivamente maneja de una manera extraordinaria el tema de la venida del Señor Jesucristo. Lo hace en el capítulo 14. No lo vamos a encontrar posiblemente en el mismo marco de características que lo hacen tanto Mateo, Marcos como Lucas. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14, los versículos 1 al 3, vemos que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice lo demás? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas, dice el texto. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, y ahí viene la promesa, vendré otra vez, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Y el pueblo de Dios dice, amén. Porque estamos convencidos de esa certeza. Los discípulos, cuando nosotros tomamos el marco en el cual fue dicho esto, habrían de ver en muy pocas horas a su Señor, rabí, maestro, crucificado, y la desesperanza habría de golpear profundamente el corazón de ellos. Pero habrían de quedar 3 palabras de esos 3 versículos. Vendré otra vez. Y eso fue lo que inflamó de fuego de pasión de fe a ese pequeño grupo de hombres que cupieron en un determinado momento un aposento alto, y cuando terminamos el libro de Hechos de los Apóstoles, los encontramos prácticamente rodeando todo el Mediterráneo, porque la convicción de la venida del Señor era la certeza que tenían no solamente en sus mentes, en sus corazones y en el testimonio que ellos iban emitiendo e irradiando a través del poder de la palabra. Y cuando nosotros vamos al despliegue que encontramos en el marco del Nuevo Testamento, vamos a encontrar microsecciones apocalípticas también en las epístolas paulinas, porque el tema de la venida del Señor era el momento en el cual la iglesia se recogía
en el calor de la esperanza, aguardando la venida del Señor Jesús. Y una palabra que nosotros vamos a ponerle, porque definitivamente no está en las Sagradas Escrituras, la concepción de la inminencia de la venida del Señor, vamos a encontrar que está impactando los corazones de la iglesia cristiana primitiva. Y debiera ser una convicción de nuestra iglesia en este tiempo. Porque si las señales fueron ciertas en el pasado, las que nosotros vemos en la actualidad son ciertísimamente más verdaderas que lo que pudieron haberse visto en momentos anteriores. Este tema de la venida de Cristo ha sido precedido por la segura palabra profética. Y vemos que Pedro, por ejemplo, en segunda epístola de Pedro, abran por favor sus Biblias, segunda epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La promesa de la profecía de la venida estaba allí, latente. Y es interesante, algo que no debiera faltar en nuestra presentación, es recordar uno de los elementos que la iglesia debe tener. Cuando el apóstol Pablo plantea una difícil carta, porque a veces los pastores, los dirigentes de la iglesia tienen que tomar decisiones difíciles, y entre ellas Pablo, visitando con preocupación, desarrollando la misión de la iglesia, comenzó a escuchar la condición en la que estaba la iglesia de Corinto, y por carta, por escrito, se fue acercando a ellos para darle condiciones en las que debían adaptarse de tal manera de poder reflejar de una manera adecuada la vida y el ministerio del Señor que dio su vida por la iglesia. Nosotros encontramos que le dedica a esa iglesia, Corinto, prácticamente una de las más excelsas escrituras que encontramos en el Nuevo Testamento. Y me refiero a 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo plantea el tema del amor en la iglesia. Habla en el capítulo 12 acerca de los dones, habla en el capítulo 14 acerca del don de lenguas, y en el 13 habla del don supremo. Alguien lo llamó la cosa más grande del mundo, el amor. Y vean lo que dice Pablo allí. Dice que las profecías se acabarán, pero señala que quedarían 3 elementos vitales, que son la fe, la esperanza y el amor, y añade que de las 3 virtudes capitales de la iglesia y de la fe primitiva, el amor debiera ser la característica que sella todos los elementos dentro de la iglesia. El amor. Y el amor debiera ser uno de los elementos que nosotros tenemos. Recuerden que el apóstol describe claramente cuáles son esas características. Dice que el amor no hace nada indebido. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos irregularidades que amenazan la unidad de la iglesia, sépanlo, no hay amor allí. Porque el amor no hace nada indebido. Y el amor no busca lo suyo. Pero volvamos al tema de esta noche. Creo que es importante resaltar que la Biblia plantea ciertos aspectos generales relacionados con la palabra profética, y especialmente con la profecía que habrían de plantearse a través de la palabra profética. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar anuncios de la gran venida de Jehová. Lo van ustedes a encontrar de diferentes maneras, pero digamos que hay algunos aspectos que son primordiales resaltar. En primer lugar, la palabra de Dios indica que Dios tiene la capacidad de conocer y predecir el futuro, ya sea cercano o ya sea lejano.
Y ustedes lo pueden ver y revisar. No tengo tiempo en esta noche de poder darle todos los textos. Solamente quizás podríamos comparar unos 2, 3 textos. Deuteronomio 18, 22, por ejemplo. Ayudaría a revisar Isaías 46, 10. Jeremías 28, 9. Por ejemplo, cuando dice el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. Cuando nosotros lleguemos al Nuevo Testamento sobre este punto, ustedes lo van a encontrar, que la estructura profética es muy sencilla. Hay un profeta que genera un pronunciamiento profético. Hay un lapso de tiempo entre el pronunciamiento profético hasta que la profecía encuentra su cumplimiento. Y esto es lo que plantea aquí el libro de Jeremías. ¿Por qué lo señalo? Porque definitivamente nosotros vamos a encontrar que esa es la base del modelo de interpretación profética que nosotros vamos a encontrar en el marco de lo que enseña el Señor Jesucristo dentro del Nuevo Testamento. En primer lugar, déjenme decirles que la profecía predictiva no ha sido dada por Dios con el fin de satisfacer la curiosidad respecto de futuros eventos. En ocasiones encontramos algunos personajes exaltados que sacuden la opinión del cristianismo contemporáneo, indicando algún aspecto sensacionalista relacionado con el cumplimiento de la profecía bíblica. Ese no es el sentido de la profecía bíblica. El sentido de la profecía bíblica es animar a mantenerse en la fe al pueblo vivo de Dios en el momento en el cual el pueblo está escuchando la palabra del Señor. En segundo lugar, la profecía tiene un propósito moral en la Biblia, y este es establecer, afianzar en el pueblo de Dios la fe en Dios, a fin de que el pueblo de Dios, en medio de la sociedad en la cual se encuentra, viva con rectitud. Segunda de Pedro 3:11 lo maneja de una manera clara en el Nuevo Testamento, y podríamos señalar algunos otros textos en el Antiguo. Pero leamos este, Segunda de Pedro 3:11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. El resto lo conocemos como adventistas del séptimo día. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, el tema de la venida del Señor es un tema que debe despertar una respuesta de integridad de carácter, de andar en los mandamientos, de vivir en el Señor, es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Cada mensaje profético debe ser cuidadosamente analizado, interpretado, y cada pasaje bíblico debe ser visto dentro del contexto histórico en el cual fue pronunciado, revisando la estructura literaria que lo rodea y el significado de los vocablos que se compone dicho texto, para poder entender cuál es el qué, cuál es el sentido de dicho mensaje. Es de vital importancia reconocer también que en el Antiguo Testamento se destacan dos géneros, y los vamos a revisar muy rápidamente, de profecía predictiva. Por un lado, la profecía general. Algunos teólogos la llaman la profecía clásica, y la otra es el género de la profecía apocalíptica. En el Antiguo Testamento signamos el libro de Daniel, en el Nuevo Testamento resaltamos lo que dice el libro de Apocalipsis. Básicamente, cuando nosotros comparamos estos elementos, podemos decir algunas cosas en relación con la profecía clásica de la profecía apocalíptica. Por ejemplo, el mensaje profético se centra en la clásica, en aspectos locales, nacionales, en el pueblo de Dios. ¿Cómo será el pueblo de Dios? Si observa el pacto, si vive en armonía con los mandatos del Señor, si anda en la ley de Dios. La metáfora de Enoc, haláquica, de andar, caminar, halak es la palabra hebrea, en la ley de Dios, es prácticamente una metáfora invitante a todo el pueblo de Dios a vivir en armonía con el mensaje del Señor. En la profecía, más bien, digamos, como la llamamos apocalíptica, el enfoque es más universal y generalmente se centra
en los tiempos del fin, en el eschatón final. La escatología en la parte clásica es intrahistórica, afecta a lo nacional, los aspectos geopolíticos del pueblo de Israel. Y de hecho, cuando hablamos del rey del norte y del rey del sur, en el tiempo del pueblo de Israel, estos eran marcos geográficos claros que posteriormente, cuando la profecía ya pierde su geografía centralizada en Israel, habrían de proyectarse en quiénes son y representan en relación con el pueblo que ocupa el lugar del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por esa razón, en este tiempo, es importante saber si estamos en el verdadero pueblo de Dios, porque de lo contrario nos quedaríamos fuera de la profecía. Y el pueblo de Dios lo vamos a identificar porque está en la profecía. Y ahí ustedes verán de qué parte estamos. El otro aspecto, los aspectos simbólicos enmarcados en los aspectos cotidianos del contexto, afecta a la profecía clásica. Los simbolismos, en el caso de la profecía apocalíptica, que abunda o apunta hacia los eventos finales, son profusos y los podemos ir comparando con las características que van teniendo, por ejemplo, en el libro de Daniel, y cómo esos símbolos que aparecen tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, luego los vamos a ir entroncando con el libro de Apocalipsis, cuando aparecen símbolos compuestos en relación con naciones, poderes que habrían de presentarse como desafiando al pueblo de Dios hasta el tiempo del fin. La base o el fundamento en el Antiguo Testamento lo encontramos en así dice el Señor. Ese acerto profético es definitivamente claro en el marco de la profecía en el Antiguo Testamento. La base en la profecía apocalíptica puede encontrarse a veces en sueños, en revelaciones dadas en visiones de la noche al profeta, y eso lo encontramos en el capítulo 2 de Daniel, lo encontramos también en el marco de las revelaciones que fueron dadas a Juan. El aspecto de la condicionalidad es un aspecto fundamental en las profecías dadas de tiempo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo podía arrepentirse, podía cambiar su corazón, podía llegar a reconocer que ellos habían pecado, habían abandonado al Señor, no habían hecho todas las cosas conforme a lo que el Señor había pedido. Y si se arrepentían, y si buscaban al Señor, y se volvían a Él, aparece el sí, mi pueblo del libro de las crónicas, y mi pueblo que mi nombre invoca. Y ese aspecto es un aspecto de la condicionalidad, porque el pueblo podría no hacerlo, pero si lo hace, el Señor volvería a ser el pueblo de Dios y a reconocerlo como pueblo de Dios, porque comenzaban de nuevo a andar en sus caminos. La base o el fundamento lo encontramos ahora en el caso de la visión apocalíptica de una manera definida. Cuando el tiempo del fin llegue, no hay condiciones, no habrá condiciones. Definitivamente el determinismo histórico de la mano del Señor en medio de los tiempos habrá de ocurrir. Y este es un aspecto importante. Revisemos algunos aspectos, porque nos quedan ya pocos minutos como para terminar nuestra reflexión. Abran por favor Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 29, y vamos a revisar juntos algo que el Señor dice. Es sencillo, es fácil. El Evangelio de Juan, escrito por un apóstol con pensamiento hebreo, pero hablando a una generación de personas que no conoció a Jesús en forma directa y que necesitaban tener un testimonio directo de alguien que lo vio, lo conoció directamente. Comenzaron a revisar muchos profundos temas a través de este aspecto. Juan 14, 29 dice: ahora os lo he dicho antes de que suceda. ¿Para qué? Para que cuando suceda, creáis. Ahora os lo he dicho, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Quiero decirles, hermanos, este es el marco de la profecía bíblica.
Es sencillo. Hay definitivamente un anuncio que tiene un tiempo presente, un presente histórico en el cual el profeta está hablando. Y ahí se genera el anuncio profético guión predictivo. Hay un lapso intermedio en el que se maduran las condiciones para que el paso final anunciado en la profecía se cumpla. Y finalmente nosotros encontramos el cumplimiento de la profecía. Es ese suceda. Ese es el anticipo. Esos tres elementos son prácticamente los pilares del historicismo profético. Y vale la pena que entendamos eso. Si estos elementos sencillos bíblicos corroborables se delinean, configuran, sustancian y culminan, los vamos a encontrar ahora viendo profecías que empiezan en el Antiguo Testamento y encuentran su cumplimiento en el marco del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vayan ustedes a Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Y estoy poniendo ejemplos sencillos. Ustedes pueden quizás poblar una pizarra de elementos, pero ese no es el objetivo en esta noche. Isaías 7:14. Por tanto, dice el profeta, 850, 70 años antes del Señor Jesucristo, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, para todos aquellos que se llaman Emmanuel, significa con nosotros Él. Y Él es el nombre de Dios. Immanuel es el sentido que tiene. Cuando ahora, sin perder la página que tienen, van al marco del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 23, dice el texto, y aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Piensen, cuando el anuncio profético se genera 850 y tantos años antes de la venida del Señor Jesucristo, no tenían el pueblo de Dios la visión y el marco del cumplimiento. Pero cuando aquellos que lo están leyendo en el marco de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, y prácticamente cuando se está anunciando el inicio biográfico de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, quiero decirles que ahora la iglesia cristiana primitiva estalla en una manifestación de fe. ¿Por qué razón? Porque definitivamente el anuncio profético del pasado tiene su cumplimiento en aquel que dio su vida por ellos, la iglesia cristiana primitiva, por nosotros, la iglesia cristiana actual. Y definitivamente este es un aspecto que solamente puede generar la profecía, porque la profecía da certeza al pueblo de Dios, anima al pueblo de Dios, alimenta al pueblo de Dios. Y cuando nosotros comparamos las profecías sobre las naciones foráneas, por ejemplo, cuando ustedes comparan y revisan un poco acerca de Isaías, el capítulo 13, los versículos 19 al 22, a mí me resulta asombroso eso, por el hecho de que el anuncio profético fue prácticamente dado en el 900 y recién en el 300, mediados del 300, nosotros encontramos el cumplimiento profético completo de la profecía. 600 prácticamente años de pronunciamiento a cumplimiento. Pasaron naciones, pasaron pueblos, pasaron reinos, aparecieron, se levantaron y desaparecieron conquistadores. Y la profecía seguía indicando qué era lo que habría de ocurrir con Babilonia. La profecía finalmente diría que allí saltarán las cabras salvajes, las casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, sus palacios aullarán bienes, los chacales en sus casas de deleite, cercano está el tiempo, sus días no se alargarán. Seguramente muchos pusieron en duda eso, pero llegó el punto en el cual Babilonia dejó de existir y ni siquiera los modernos dirigentes contemporáneos
levantaron a Babilonia en el esplendor que había llegado a tener en el pasado. Ese aspecto llena de asombro, de solemnidad, el marco de la profecía bíblica. Porque el marco de la profecía bíblica está diciendo la profecía se cumple. Recuerden, anuncio, lapso, cumplimiento. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para cuando suceda creáis. Sin embargo, las cosas no siempre fueron así. ¿Cuándo dejó el historicismo de ser el elemento conductor del entendimiento historicista en la parte profética dentro de la iglesia? Quiero decirles que este aspecto, el historicismo, como elemento base de interpretación profética, fue la escuela en la que encontramos a Isaías, a Jeremías, a los profetas menores, a los evangelistas, al autor de Hechos, a los apóstoles, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan y al Señor Jesucristo. Siempre. Lo vamos a encontrar y lo vamos a ver así. Pero cuando la iglesia se transforma en lo que algunos estudiosos contemporáneos llaman la iglesia posapostólica, la iglesia postbíblica, la iglesia comienza un largo peregrinaje. Y permítanme ustedes tomar el título de una de las plumas que hemos tenido en nuestra iglesia extraordinarias, Braulio Pérez Marcio, en el título de un libro, y comenzó a deambular por sendas extraviadas. La iglesia comenzó a recorrer los caminos del alejamiento del Señor y definitivamente se alejó de la profecía bíblica. Y posteriormente al período apostólico, posteriormente a la época de la iglesia cristiana primitiva, comenzaron a alejarse de sus raíces hebreas y a perder la conexión con la matriz cultural del pueblo de Dios. Y aparecieron los llamados así padres de la iglesia. Y la iglesia se enredó en discusiones sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Discutieron definidamente muchas otras cosas, típico de la mentalidad de los helenos. Algo que ustedes no van a encontrar prácticamente en el marco del Antiguo Testamento. La iglesia fue invadida literalmente por un sector greco-gentil o heleno o helenístico pagano, no judío por supuesto. Recuerden algo, Jesús, los discípulos nacieron en Israel, hablaban arameo, entendían el hebreo, leían el hebreo. Y todos los apóstoles siguieron ese patrón. Pero es interesante, hay un historiador, Jaroslav Pelikan, que cuando analiza este aspecto dice, cuando los judíos le hablaban del Antiguo Testamento, se sentían como que les hablaban de la mamá. Pero cuando llegó este sector helenístico gentil, no judío, cuando se hablaba del judaísmo, era como que les mencionaran a la suegra. Lo dice de una manera suave, gentil, amable, pero no podemos eludir la sonrisa cuando el historiador lo señala, porque definitivamente eso fue lo que pasó. ¿Saben? Comenzaron a aparecer padres de la iglesia que no hablaban ni entendían hebreo, no hablaban ni entendían las escrituras del Antiguo Testamento. Estaban enredados en las filosofías de ese tiempo y lentamente la iglesia entró en un periodo de apostasía. Lentamente comenzaron a abordar otros temas, esos llamados padres de la iglesia. La interpretación alegórica comenzó a aparecer y a florecer en la interpretación de la profecía bíblica. Y lentamente la iglesia comenzó a ocupar la autoridad que la Biblia tenía, al grado que la iglesia, es decir, el Papa, los obispos, etcétera, cardenales y toda la autoridad, comenzó a ser ahora la autoridad y no la Biblia, la palabra de Dios, como había sido hasta el pasado. 1000 años
la iglesia estuvo en ese peregrinaje. Hasta que finalmente comenzó, después de los años 1400 y tanto, un periodo histórico en el que hay un renacer en las artes, la lengua, la literatura, la interpretación, la ciencia, y ese fenómeno histórico se lo conoce como el renacimiento. Y ese renacimiento y ese renacer favorecen el estudio de la palabra de Dios. Y aparece lo que se conoce como la Reforma Protestante. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. En la Reforma Protestante, los primeros que aparecen dando sus reflexiones eran teólogos que habían sido educados dentro de las normas de la enseñanza de la Iglesia Católica. Todos los reformadores mayoritariamente tenían un antecedente católico, eran profesores, muchos de ellos de Biblia, de Escritura. Muchos conocían el griego, muchos conocían el hebreo. Y definitivamente esos reformadores se transformaron en aquellos que comenzaron a ver la Biblia desde otra perspectiva y comenzaron a poner sus ojos en las profecías de la Biblia. Comenzaron a poner sus ojos en lo que la profecía bíblica anunciaba hacia el tiempo del fin. Y a través del proceso histórico, Juan 14, 29, esto lo digo ahora para que cuando suceda creáis, comenzaron a ver poderes que habrían de ir apareciendo en el tiempo y deberían gobernar durante cientos de años. Y comenzaron a través de la Biblia, especialmente de los libros de Daniel y Apocalipsis, en los siglos XIV, XV y XVI, a visualizar con sorpresa lo que la Biblia les decía. Si ustedes ponen el mapa del antiguo pueblo de Europa y ponen luces apagadas y las van encendiendo en Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, España y los países escandinavos, lentamente la profecía fue encendiendo luces de atención en relación con estos aspectos. Y la profecía bíblica comenzó a renacer. El pueblo de Dios comenzó a revisar estos aspectos y a ver que había un poder que se había levantado y se había interpuesto y había generado un movimiento al cual desde el seno de la Iglesia Católica poderosa en este tiempo se lo llamó protestantismo, porque Martín Lutero clavó en las puertas de Gutenberg los incisos. Cada uno de ellos comenzaba con la palabra protestamos por. Y se los calificó entonces como protestantes. Pero el punto era cómo evitar lo que estaban diciendo sobre la profecía bíblica. Porque cuando se veía el libro de Daniel, cuando se veía el libro de Apocalipsis, cuando se veían los anuncios, la profecía era clara. La iglesia comenzó a responder entre los años 1545 y 1563 en lo que se conoce como un movimiento intracatólico llamado la Contrarreforma. Aparece la Reforma Protestante, que guía el estudio, y aparece dentro de la Iglesia Católica la Contrarreforma para contrarrestar el efecto que estaba teniendo en ese momento histórico el protestantismo. Y cuando aparece esto, la Iglesia se pregunta, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Aparece la Inquisición, aparece la persecución, la tortura, la teología, especialmente diseñada para atacar esos aspectos proféticos. Y escuelas de interpretación que nunca habían visto, digamos, con fuerza en el pasado, comienzan a aparecer. Aparece, por ejemplo, Luis de Alcázar, jesuita español, 1554-1613, que habla del preterismo. La palabra pretérito en español indica pasado. Aparece Francisco de Rivera, 1557-1591, futurismo. Y entonces
de pronto las profecías comenzaron a ser interpretadas por la corriente o la escuela de interpretación preterística, indicando que se cumplían en un remoto pasado y no pasaban prácticamente del primer siglo de la era cristiana. La otra escuela, opositora a esta, entonces indicaba más bien que las profecías se habrían de cumplir en el futuro, futurismo. Y por ende, nosotros comenzamos a ver que se desvía la atención del cumplimiento histórico de las profecías. Era definitivamente un diseño generado para distraer la atención de los estudiosos y analistas de las Sagradas Escrituras hacia lo que el texto de la Biblia estaba indicando. Pero déjenme decirles que Hughes, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, John Gill, Tyndale, Latimer y muchos de los otros fueron fieles seguidores de la escuela de interpretación historicista. Básicamente que las profecías de Daniel se despliegan en un bosquejo de la historia humana y eclesiástica y de la lucha entre el bien y el mal. Y parte de ese mal golpearía a la iglesia, no desde fuera, sino desde dentro, generando confusión y generando un espíritu de falsedad. Alcázar decidió aplicar las profecías del anticristo de la Biblia al pasado, mientras Rivera lo hacía hacia el futuro. Y de ese modo, una y otra escuela comenzaron a hacer desaparecer a aquel que era objeto de ese anuncio profético, que era el Vaticano. Y definitivamente eso fue algo interesante que ocurrió. Déjenme decirles algo. Los que tomaron esas escuelas de interpretación comenzaron a ser protestantes. Y hoy en día ustedes se van a encontrar que cuando se estudia profecía, definitivamente sin mucha gran variante, se alinean en una u otra escuela de interpretación. Con el paso del tiempo, estas escuelas de interpretación profética se insertarían en el protestantismo y lentamente los protestantes, curiosamente aquellos que iniciaron la reforma o llamada reforma protestante, habrían de ir cediendo terreno al punto que habrían de comenzar a desaparecer. Al grado que al final habrían de quedar solamente dos actores proféticos. Los que estén siguiendo al falso pueblo de Dios, los que estén siguiendo al verdadero pueblo de Dios. No hay otras opciones. Revisemos en un minuto preteristas. La profecía bíblica se aplica al pasado, no se extiende más allá prácticamente del Nuevo Testamento. Futurista, la profecía bíblica se concentra en el cumplimiento en el futuro, en los tiempos de un futuro de anticristo que habría de desaparecer. Hay una escuela que es una variante de la escuela futurista, que se la conoce como idealista. Básicamente lo que señala es que las profecías se expresan en símbolos, pero no tienen un propósito de cumplirse en un determinado tiempo, y se lo considera prácticamente una variable del futurismo. Pero el historicismo es la escuela que ustedes encuentran en el Antiguo Testamento. Es la escuela que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento. Es la matriz de la reflexión del libro de Daniel, la matriz de la reflexión del libro de Apocalipsis, la matriz de la reflexión del pueblo de Dios que generó esta iglesia. Y en conclusión, todas las escuelas de interpretación que hoy vemos del historicismo es la única que tiene una visión coherente con la palabra de Dios. En la visión y entendimiento de los profetas y escritores del Antiguo Testamento, la que interpreta sanamente es el historicismo. Es la visión que tuvieron los apóstoles y profetas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la visión del Señor Jesucristo. Es la postura que adoptaron los reformadores protestantes. Y mientras haya un pueblo de Dios que crea que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, será ese pueblo
que habrá de ser guiado en esa escuela de interpretación. Los estándares, estimados hermanos y amigos, y también televidentes que en algún momento estarán siguiéndonos, los estándares de esta lucha están claramente representados. Por un lado, unos creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la única regla de fe y práctica. Los otros exaltan a una institución humana y creen que dicha autoridad es la que gobierna. Unos creen en la creación de Dios, como está descrita en la Biblia. Los otros ofrecen escuelas alternativas y visiones alternativas a la creación bíblica. Unos creen en los mandamientos, los 10 mandamientos, como fueron esculpidos en piedra por el dedo de Dios, mientras que otros aceptan la versión del catolicismo hecho por una institución humana que ha cambiado los mandamientos como fueron esculpidos en la piedra. Pero ya sea unos u otros, ese es el centro de la visión profética que levantará la conflagración en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que Dios nos bendiga.